Bueno, entonces seguimos con impuestos. Seguimos estudiando estas obligaciones fiscales que tienen un componente bastante marcado de normatividad. Bien, estamos hablando que ahora nos vamos a salir, la clase pasada estudiamos el impuesto de renta y complementario que está consagrado en el estatuto tributario, ahora nacional. Ahora nos salimos de ese estatuto tributario nacional y nos vamos a recoger, por decirlo en tamaño, en la ciudad de Cartagena específicamente, y vamos a estudiar el estatuto tributario, pero distrital. Para las personas que les llame mucho la atención la tributación, el estatuto tributario distrital de la ciudad de Cartagena se encuentra en la página de la Secretaría de Hacienda para que se pueda descargar y consultar pues de forma permanente. Este impuesto, que es de naturaleza, una de sus características es que es local, es municipal o para nuestro caso distrital, cobija varias responsabilidades fiscales, cobija si bien el desarrollo de actividades industriales y de comercio, también los avisos y todo tipo, ellos le llaman tableros, todo tipo de anuncios publicitarios que utilizan las empresas para hacer su marketing. Y también incluye una sobretasa bomberil. Bien, o sea que en un solo impuesto que le hemos de forma muy simplificada ya denominado ICA, tenemos tres conceptos. En realidad, ahora está comúnmente conocido como ICA, pero a él se le decía inicialmente ICAT por avisos y tableros. Impuestos de industria y comercio, avisos y tableros. Entonces, se le ponía una T al final. Pero ahora, como a nivel nacional se conoce como ICA, entonces nosotros también le denominamos ICA de forma simplificada. Bien, cabe anotar que todo esto que vamos a hablar acá es en lo relacionado con el municipio de Cartagena, que para estudiar o si ustedes van de pronto a ejercer en otro lado de Colombia, que también tengan este impuesto aplicado en ese municipio, pues tenemos que conocer los elementos del tributo para ese municipio específicamente donde ustedes vayan a ejercer o vayan a involucrarse de alguna forma con el área contable. Estoy hablando de si se van para Bogotá, Barranquilla, Medellín, para donde ustedes vayan a tener relación con el ICA, debemos conocer los elementos fiscales de ese municipio, bien, porque varía por municipio. Y aquí entonces están las características de este impuesto. Es un impuesto... Profesora. Sí, señora. Profe, está dejando de compartir pantalla. No Sí. se ve nada. Bueno, ya las comparto enseguida. Me disculpan que tengo un poquito de reuma. Ahora sí. Sí, profe, ya se ve. Bien, entonces esto era lo que les estaba diciendo. Pues creo que no es necesario repetirlo, a no ser que haya alguna pregunta. Y pasábamos a la siguiente, que es donde estaban las características generales del impuesto. Decía que es un impuesto indirecto, bien, es de carácter general y obligatorio, su periodicidad es anual y la territorialidad es municipal. Bien, impuesto indirecto cuando se cobra vía retención en la fuente, porque este impuesto también tiene reconocimiento vía retención en la fuente, como ya ustedes conocen, y por esa vía estaríamos hablando de un proceso indirecto. Pero el proceso directo es cuando yo voy a presentar la declaración del ICAT. Entonces sí, estaríamos hablando Secretaría de Hacienda y contribuyente de forma directa. Los elementos como tal del impuesto están dados de la siguiente forma. Como hecho generador del impuesto de industria y comercio en Cartagena, se desarrollan bajo estas tres actividades.
en el ejercicio, como dice acá, en el ejercicio o realización de forma directa o indirecta de estas tres actividades: industrialización, comercialización y prestación de servicios. Estas, como sabemos, estas son unas macroactividades que al interior hay unas microactividades y ya más que todo tienen que ver, por ejemplo, si yo voy a hablar, la más conocida, pienso que es la más conocida para ustedes, si voy a hablar de la macroactividad de comercio, comercio en general, comercio al por mayor, comercio al por menor o de tal, comercio de diferentes artículos o bienes, ¿sí? Entonces también podemos hablar de que incluye el comercio en las tiendas de grandes superficies, en las tiendas minoristas, en las tiendas que podríamos llamarlas como intermediarias, que pueden servir minoristas y mayoristas, y comercio absolutamente de todo. Sabemos entonces que luego el comercio lo podemos subclasificar por el tipo de bien que se esté negociando. Bien, entonces estas macroactividades tienen unas especificidades en lo relacionado con los sectores o subsectores. Bien, sentí un y pensé que alguien había entrado. Seguimos. Entonces, tres actividades: industrial, de servicios y comercial. El sujeto activo del ICA es la ciudad de Cartagena y específicamente identificado esta unidad de la administración distrital que se encarga de la recaudación, administración y fiscalización de todo tipo de tributos a nivel Cartagena, o sea, que sea un nivel municipal o distrital. El sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica que desarrolle estas actividades. Pueden ser sociedades de hecho, pueden ser sociedades anónimas, limitadas, cualquier tipo societario, pero que realicen los hechos generadores del tributo. Bien, y una siguiente característica: que tengan el domicilio o residencia en la ciudad de Cartagena. ¿Saben ustedes cuándo es domicilio en materia fiscal? ¿Cuándo se denomina domicilio y cuándo es residencia? Gracias. Domicilio es cuando estamos hablando de la ubicación de personas jurídicas. Eso le llama a uno domicilio. Bien. Residencia es cuando estamos hablando de la ubicación geográfica de personas naturales. Esto aplica para todo tipo de tributos y toda la normatividad fiscal, bien sea en materia nacional o distrital. Bien, seguimos. Base gravable. Entonces, cuando nosotros estamos ya pensando en el impuesto, porque yo considero que está claro, porque no hay preguntas, pero una cosa es la retención en la fuente y otra cosa es el impuesto, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del impuesto de ICA, la base gravable son los ingresos brutos del contribuyente, anuales, ingresos brutos anuales del contribuyente. Bien, eso es lo que significa esta siguiente flecha, que es los obtenidos durante el periodo. Eso es por la actividad mercantil que esté desarrollando. Se le adicionan los otros dos conceptos más que integran el impuesto, ya como lo vimos anteriormente, que es la sobretasa bomberil, que equivale al 7% del impuesto a cargo del ICA, el 7% adicional del impuesto. O sea que ya esta sobretasa bomberil se liquida es sobre el impuesto. Y la tasa
de avisos y tableros, que es el 15% también del impuesto, del ICA, del impuesto a cargo como tal, de ese periodo. Entonces, una ilustración. Si el impuesto a cargo del contribuyente fue liquidado sobre los ingresos brutos anuales, y eso fue un equivalente, pues tomar ingresos menos los costos y gastos del periodo, que es muy similar a el impuesto de renta y complementario, como lo estuvimos explicando la clase pasada. Tomar esos ingresos, restarle los costos y gastos, y a ese remanente que normalmente se le llama utilidad o renta, si estamos hablando en materia fiscal, ahí aplico la tarifa, que ya la vamos a mirar seguidamente. Y a esa tarifa me va a dar entonces, cuando le aplico la tarifa a la base gravable, que viene siendo la renta, como lo enuncia acá, los ingresos brutos del contribuyente, entonces voy a obtener el impuesto a cargo. Cuando tengo el impuesto a cargo, ya tengo una partida de todo el componente ICAT. Entonces vienen los siguientes dos componentes, que es sobretasa bomberil y avisos y tableros. Bien, entonces sobre ese impuesto es que voy a liquidar el 7% por sobretasa bomberil y el 15% por avisos y tableros. ¿Sí estuvo claro? Sí, señora. Se fueron. Bien. Profe, Diga. eso de la tasa bomberil, o sea, ¿qué es o a qué? La sobretasa bomberil es un concepto que es aplicado para el recaudo de los dineros que van a toda la protección del medio ambiente que tiene que ver con los bomberos. ¿Sí? Esa es la destinación. Y como la destinación provocó el nombre, la destinación de los dineros provocó el nombre. Como ese dinero que necesitan está presupuestado por el gasto público del distrito para cubrir todos los gastos en materia de bomberos, podríamos hablarlo así de forma general. Entonces, eso está en el gasto público distrital. Entonces, ¿de qué forma se consigue ese dinero para tener el presupuesto suficiente para cubrir ese gasto? Pues cobrándose a todas las personas que sean contribuyentes de industria y comercio. Entonces, ahí le aplica la sobretasa del 7% del impuesto, es lo que va a cubrir ese gasto distrital que todos los cartageneros y en caso de todos los municipios se necesita. No sé si, claro, pues no entendí muy bien la pregunta, pero no sé si estuvo acorde la respuesta. Sí, era. ¿Quién hizo la pregunta? Álvaro. No, profe, acá David. Ah, David. Ya. Todavía no te conozco la voz, David. Estaba viendo unas capturas de pantalla el otro día de ustedes, cuando empezamos que todos poníamos la imagen, ¿no? Y yo, ay, Dios mío, ya se me habían olvidado las caras de los estudiantes. Bueno, y las voces que si no las asocio con un nombre, pues no las puedo identificar. Bien. La tarifa, que sería el quinto elemento que haría falta para el análisis. Entonces, la tarifa también está discriminada por actividades. Hay, por actividades industriales, las tarifas son entre el 4 y el 7%. Actividades comerciales, 4.5, 5, 7 y hasta 10%. Prestación de servicios diferentes a los financieros, porque aquí ya la norma hace una especificidad y deja
aparte los servicios financieros, aunque las tarifas también están incluidas van a disculparme un minutico, chicos, que me está sonando el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Ay, no lo puedo creer. Si se lo contesto. Me llamó el mudo. Profe, Dígame. profe, ¿usted está compartiendo alguna pantalla o algo? Es que a mí no me aparece. Sí, estoy compartiendo una pantalla. Lo único es que cuando me salgo para admitir a alguien, que estaba, creo que la última que entró fue Giret, se sale Y con ella la pantalla. Ah, Giret, se sale la pantalla y luego, si ustedes no me dicen, pues no puedo, porque estoy ya centrada en la pantalla, no veo la barra de comando que me indica si está o no compartida. Entonces, ahí necesito comunicación por parte de ustedes que me digan, porque ustedes me dicen que no pueden admitir personas, porque sería lo ideal, ¿no? Yo acá y ustedes admitiendo las personas. Pero bueno, me salgo de la presentación, se sale automáticamente, voy a estar pendiente. Bien, entonces, la actividad de servicio, de hecho, la macroactividad de servicios, cuando ustedes recuerdan una, no sé, microeconomía o de pronto fundamentos de economía, que les hablaron de cómo se clasifican las actividades empresariales. La actividad de servicio es una, por no decir que es la más grande, es una de las más grandes, comercio y servicio, y es de la que más variedad tiene. Bien, entonces, como hay unas repercusiones muy precisas para el sector financiero, por ejemplo, el sector financiero es autorretenedor de ICA, aquí en Cartagena, y es autorretenedor de renta a nivel nacional. Entonces, ellos lo que hicieron fue, a pesar de que los servicios financieros están incluidos en la macroactividad de servicios, ellos los separan, ¿no? Los separan como para tenerlos más en el foco y tener esa actividad más discriminada y poderla controlar mejor. Pero de forma general las tarifas van entre el 3 y el 10%, 3, 3.5, 3, 5, 6, 7, 8, 10. ¿Dónde encuentro yo qué actividad? Pues tengo un taller de herrería o tengo un taller automotriz, es un servicio. ¿Dónde encuentro yo qué tarifa debo pagar por ICA? Pues en el Estatuto Tributario Distrital. Bien, ahí se encuentran específicamente las actividades a nivel macro, como le dije, servicios de arreglos de vehículos, son macro, se arreglan vehículos, pues van a estar el que le arregla la tonería, el que le arregla motores, y cada uno pues va a tener una actividad o una empresa distinta. Hay empresas que hacen un conjunto de todas esas actividades en una sola, pero todo eso se encuentra contemplado en el estatuto. Bien. ¿Qué preguntas hay del impuesto de industria y comercio? En lo conceptual, ¿qué preguntas tienen? Cada impuesto es individual. Cada impuesto es individual. Yo puedo conocer perfectamente renta, perfecto, y de hecho así se encuentra consagrado. El impuesto de renta y complementario está en un libro del Estatuto Tributario. El impuesto de IVA, que ahora vamos a entrar en él, está en otro libro del Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario Nacional está subdividido por libros. Entonces, no todo es coincidente, no todo es aplicable de forma general. Hay algunos conceptos que son de renta, eso es renta. Eso no es aplicable para IVA, eso no es aplicable, por supuesto, para ICA menos, porque ICA tiene sus propios lineamientos según el municipio que lo esté acogiendo como norma.
Bien, entonces, si entendimos muy bien renta, podemos tener preguntas perfectamente en ICA, o sea, totalmente válido. Porque podemos tener preguntas de renta incluso. Bien. Yo diría que el impuesto sobre las ventas es el impuesto más generalizado que existe. Tiene el mayor número de contribuyentes por la naturaleza propia del impuesto. Todos somos contribuyentes de IVA. Bien, y es el que todo el mundo reconoce. De hecho, es el más común de todos los impuestos a nivel mundial. Bien, están dos. El de renta, que bueno, aquí le llamamos renta, en otros países le llaman impuesto a las ganancias, acá tenemos impuesto a la riqueza, impuesto a renta, entonces tenemos dos que van más o menos encaminados a lo mismo. En otros países solamente tiene impuesto a las ganancias. De hecho, cuando ustedes leen las NIF para las pymes, ustedes van a encontrar que allá no hablan de impuesto de renta, hablan de impuesto a las ganancias, impuesto a las utilidades. Bien, el impuesto de IVA casi en todos los países se llama así, IVA. Hay unos países que se llama impuesto sobre las ventas, hay otros países que se llama impuesto al valor agregado. Recibe diferentes nombres, pero casi todos los países del mundo tienen implementado en su normatividad fiscal el IVA. Bien, muy productivo, instantáneo, ¿sí? Se da de una, y la recaudación es también, como es instantáneo, es casi en el mismo periodo fiscal para el Estado. Este impuesto de carácter nacional, que está del orden nacional, por eso es que está generalizado, porque grava el consumo. Entonces, entre más consumamos bienes, más pagamos IVA. Todos consumimos, todos. Hace algunos años hicieron una separación de consumo y dijeron, bueno, vamos a separar el consumo, y de hecho hay un impuesto que se llama impuesto al consumo, pero es el consumo en restaurantes, bares, discotecas, ese es el 8%. Bien, y el consumo de bienes y servicios, que es el que hace mención la norma, es el IVA. Bien, entonces lo que hicieron fue separar el IVA y los servicios que estaban grabados con IVA, pero estaban encaminados al consumo en ventas de restaurantes, discotecas, todo lo que era alimentación, bebida, le colocaron un impuesto y se llama impuesto al consumo. Bien, que es otro, ya no es IVA, es otro, se llama impuesto al consumo, repito. Profe, Dígame. o sea, ¿dejaron de implementar el IVA en esos casos o le adicionaron el impuesto sobre el consumo? Dejaron de cobrarle IVA y le cobran impuesto al consumo. ¿Sí? El IVA ya hay en esa, no le, porque es que hay una reglamentación o principio fiscal que implica que sobre la misma base no se pueden generar dos impuestos sobre la misma base. Entonces, en este caso, si yo estoy pedí una pizza, pues no me pueden cobrar IVA e impuesto al consumo sobre la misma pizza. No podría. ¿Por qué? Porque por principio tributario no lo contempla como tal. Bien. Listo. Entonces, sigamos aquí. Su naturaleza es indirecta. ¿Por qué su naturaleza es indirecta? Porque ahí nos tenemos que enfocar en contribuyente, o digámoslo, bueno, vamos a decirlo así, contribuyente y sujeto activo. En este caso, el Estado. Si la relación es entre ellos, es directa, pero si la relación, para que exista esa relación, debe existir un tercero, esa modalidad es de naturaleza indirecta. Y ese tercero recibe el nombre de responsable, porque eso es lo que él hace ahí. Él es el responsable de que todo fluya. Él es el responsable de cobrarle el IVA al contribuyente. Y es el responsable de pagarle ese IVA al Estado, de entregarle ese dinero al Estado.
Entonces, aquí como lo vimos en la explicación de la clase pasada, en cuanto a retenciones en la fuente, ese responsable hace parte también del sujeto pasivo. Entonces, el sujeto pasivo ya tiene una configuración adicional tanto en retenciones en la fuente como en impuestos indirectos, porque ya no solamente es el contribuyente, ya hay otra persona que se llama responsable que va a entrar en el movimiento del impuesto, como es en este caso del IVA. Si todos pagamos IVA, pero cuando nosotros acá, personas de a pie, hemos presentado una declaración de IVA, ¿cuándo? David, ¿tú cuándo has presentado una declaración de IVA? Nunca. Me dirá próximamente, profesora, pero ahorita todavía no. Bien, entonces, pero pagas IVA, pagas. Pero ¿qué pasa ahí? Hay una persona que es la responsable de cobrarle a David el IVA. Hay una o muchas, depende de qué consuma David. Y esa persona responsable es quien declara, quien le paga ese IVA al Estado, quien certifica que ese IVA se dio, porque el IVA también amerita que lo certifiquen. Ese David es el que guarda las pruebas. David no, los responsables de los impuestos que paga David son los que guardan las pruebas. Bien, todas esas responsabilidades que tiene ese responsable, valga la redundancia, las tiene no el contribuyente, sino el responsable. Yo creo que con tanto responsable, creo que quedó claro. Si no, preguntemos, por favor. Modalidad de valor agregado, por eso en algunos países se llama así, impuesto al valor agregado, porque es que estoy comprando un teléfono, pero este teléfono está grabado con IVA. Entonces el responsable me cobra IVA. Y ese IVA que me cobra es un valor agregado al valor del bien. De hecho, sabemos, eso no es para el empresario, sino para el Estado. Entonces, en ese sentido, por eso es que se llama valor agregado o que se realiza bajo la modalidad de valor agregado. Es instantáneo. ¿Por qué instantáneo? Porque en el momento de la venta inmediatamente se liquida. Inmediatamente. Por ejemplo, el renta no es instantáneo, es de periodo. Es de periodo, porque renta pasa todo el periodo fiscal, cuando ya tú tienes la información a diciembre 31, puedes determinar el impuesto a cargo y es cuando ya empieza la obligación de pagar, la obligación sustancial de pagar el tributo. Acá tú lo pagas inmediatamente. Compraste un teléfono, está grabado con IVA, inmediatamente, instantáneamente pagas el IVA. No tienes que esperar nada, instantáneamente pagas el IVA. Bien. Es proporcional al costo del bien. Entonces, si yo compro este teléfono en el Éxito, este teléfono en el Éxito costaba 100.000 pesos. El costo del bien, más el IVA, 100.000. Pero yo fui de pronto allá a Panamericana y vi este teléfono y resulta que en Panamericana costaba 150.000 más IVA. Es el mismo teléfono, pero es proporcional al valor, al costo de venta del bien. ¿Se acuerdan? Si tú lo vendes en 100.000 pesos, pues cobra IVA sobre 100.000 pesos. Si tú lo vendes en 150.000, pagas IVA sobre 150.000 pesos. A eso se refiere la proporcionalidad. Bien. Y es objetivo porque lo que grava, el consumo que grava, está dirigido, está específico y objetivo en el bien que está como tal contemplado como un bien gravado de IVA en el estatuto tributario. Bien. Para pasar a los elementos. Bien, pasemos a los elementos. De los elementos del impuesto sobre la renta o el IVA, tenemos que, por supuesto, si es un impuesto nacional, el sujeto activo será el Estado. El sujeto pasivo económico,
que es el contribuyente, porque económico, ¿por qué? Porque es el que saca el dinero para pagar el IVA, es el consumidor final. El consumidor final. O sea, ahí ustedes podrían pensar, y por eso se coloca consumidor final, podrían pensar, bueno, pero si yo soy mayorista y yo pago IVA, sí, tú pagas IVA, pero generas IVA. Y se supone que vas a generar IVA a un mayor valor, que tú compras a 100 pesos para vender a ¿cuánto? A 200, a 300, como barato a 150 pesos. Pagaste IVA sobre 100 pesos, pero vas a generar IVA sobre 150 pesos. Entonces ahí tienes la oportunidad de hacerte esa deducción, ¿sí? El consumidor final, dime, ¿en qué momento tiene la oportunidad de deducirse? En ningún momento, él simplemente paga el IVA. El que termina pagando el IVA es el consumidor final. Bien, porque cuando va en la cadena, porque el IVA empieza a multiplicarse cuando inicia la faceta de comercialización. Me explico. Si yo tengo un taller de transformación porque hago muebles, vamos a suponer que yo hago muebles, hago estos multimuebles que son tipo escritorio, tipo bibliotecas, entonces vengo y compro la madera, no está grabada, compro los tornillos, están grabados, entonces compro la goma, está grabada con IVA. Todo ese IVA es un mayor valor del bien, ¿bien? Cuando yo arranco a comercializar los muebles, el multimueble, empiezo a comercializar, ahí se empieza a grabar el IVA, ¿bien? Ahí se empieza, ahorita miramos los hechos generadores del IVA, ¿bien? Pero eso, ahí empieza la cadena y empieza a generarse el IVA y a descontar el IVA, uno lo genera, el otro lo descuenta, el uno lo genera, el otro lo descuenta. En ese paso a paso hasta que llega al consumidor final, que él lo paga y no lo puede generar porque él lo que va a hacer es consumirlo. Entonces, lo tiene que pagar y ahí murió. ¿Bien? Ese es contribuyente. El sujeto pasivo jurídico, que son los responsables. ¿Jurídico por qué? Porque sobre él recae toda la carga de las obligaciones, tanto sustancial como formales. Ahí recae sobre él. Por eso es jurídico. David vendió teléfonos y no cobró el IVA. Anda, qué pena, Diane, yo no cobré el IVA sobre estos teléfonos. No sabía que estaban grabados. La Diane le va a decir a David, qué pena, te toca pagarlo a ti. Porque usted tenía la obligación de cobrar el IVA. Si no lo cobró, ya eso fue usted, no la Diane. O sea, no le traslade los problemas a la Diane. Es lo que le va a decir la Diane. Bien, pero tiene todas las obligaciones. Esos responsables tienen todas las obligaciones, tanto sustanciales como ¿qué? Formales. Bien. Los hechos generadores. El IVA se genera en venta de bienes corporales muebles. Ahora vamos a profundizar un poquito ahí. En importación de bienes corporales muebles. En prestación de servicios en el territorio nacional. Y en la circulación y venta de operaciones de juegos de suerte y azar. O sea, que tiene 4 hechos generadores, el IVA. 4. Aquí, porque más adelante vamos a hablar de los bienes, pero con relación a la prestación de servicio, tenemos que tener claro, porque la norma dice prestación de servicios en el territorio nacional. Entonces hay unos servicios que el contribuyente entra en la duda y hasta el responsable también entra en la duda, porque los servicios se prestan desde el territorio nacional hacia afuera. Y aquí en Cartagena se ve mucho. Y por ejemplo, son los barcos, no sé si ustedes conocen esa actividad económica que desarrollan muchas personas aquí en Cartagena por tener muelles, y es que les surten a los barcos de bienes y servicios.
le surte, pero sobre todo aquí hablemos expresamente del servicio. Si viene un barco de bandera alemana, es como si Alemania viniera a Cartagena. ¿Por qué? Porque ahí tiene la bandera alemana. Entonces, cuando una persona pues tiene, no sé, se le oxidó tal cosa o se le partió y necesita un soldador, entonces llama a alguien aquí en Cartagena y le dice, mire que necesito un soldador, ya lo mando. Él va hasta el barco, es como si fuese Alemania. Bien, entonces está el dilema ese de si ese servicio está prestado en el territorio nacional o por tratarse de un barco de una bandera diferente a la nacional, se entiende por fuera del territorio nacional. Pasa también mucho con los servicios prestados en zonas francas, pasa mucho también con los servicios informáticos, así como estamos trabajando ahora, porque para nosotros esto es nuevo, ¿no? Dar clases de esta forma, trabajar de esta forma, pero no, esto tiene años de estarse haciendo y en materia contable también se hace. Tengo un conocido que tiene clientes en Chile y es contador y le da asesorías en Chile. Los que venden software, también software contable. Cualquier persona que de habla hispana puede comprar un software de los nativos de aquí de Colombia, por no decir de aquí mismo de Cartagena. Y el servicio que le van a prestar de pues tutoriales, enseñanza, mantenimiento y ese tipo de cosas, se presta desde el territorio nacional, pero no en el territorio nacional, porque quien está recibiendo el servicio no está aquí. ¿Sí está claro el concepto? Entonces es como para una invitación para que no leamos tan literal, para que nos involucremos en esa forma como está creada la norma, y ahí diría la normatividad aquí en Colombia, que deja medias tintas. Por ejemplo, esta. Cualquier persona podría decir, pues ese barco está en Colombia, esa contabilidad se lleva en Colombia. No, desde Colombia. Bien, desde Colombia. Igual el servicio, la persona se trasladó y estaba desde Cartagena, o sea, desde Colombia, y se fue a prestar el servicio allá. Algunas personas simplemente reciben instrucciones, haga esto, haga esto, haga esto, y listo. Bueno, ¿cuánto te debo? Tanto. Bien, ya, paga. Bien, entonces eso es con relación al IVA. ¿Se genera IVA? ¿No se genera IVA? Desde el territorio, en el territorio. Entonces hay mucho que analizar ahí, pero eso sí lo vamos a dejar para cuando ustedes estén estudiando tributaria. Bien, impuestos nacionales. Pero sí quedó claro 4 actividades económicas, 4 hechos generadores. La base gravable es el valor total de la operación, en el caso de la venta de bienes corporales nuevos. En el caso de la importación de bienes corporales, es el costo aduanero de ese bien, costo aduanero del bien, que no es el mismo, creo que ya lo habíamos trabajado en esta clase, no es el mismo precio de venta, o sea que no nos podemos ir así. Yo no sé, ustedes pueden ver el mouse, el movimiento que hago con el mouse. Sí, profe. Bien, que no me puedo venir así. No, yo si estoy generando IVA por importación de bienes, yo tengo que buscar cuál es el costo aduanero de ese bien. Indistintamente que yo lo compré en Estados Unidos y allá me costó $10,000. Pero por tratados internacionales, tratados de libre comercio, resulta que el costo aduanero es 0 y allá me costó $10,000, pero el costo aduanero es 0, entonces el IVA va a ser 0, solamente tengo que presentar mi declaración de importación en 0, no tengo que pagar nada. Bien, son 2 cosas totalmente diferentes y espero que podamos nosotros distinguirlas, porque de entrada son diferentes. Uno es el valor comercial y el otro es el costo aduanero. El costo aduanero se encuentra contemplado en el estatuto aduanero. Ahí hay unos códigos arancelarios que te dicen exactamente cuál fue el tratado que se hizo con los otros países de traer tela, zapatos, todo lo que se trae a Colombia, y entonces te van a decir el costo aduanero es tanto. Bien,
por lo general está en dólares, entonces se da, eso hace parte de los tratados, como ya lo he dicho, y es algo muy vigilado y muy concentrado para que se dé el cumplimiento como tal. En la prestación de servicios en el territorio nacional es el valor pues, total de la operación, ya del servicio que se está prestando, y en los juegos de suerte y azar, pues es el valor de la apuesta o el derecho a participar en el juego. Bien, entonces si a ti te dicen, por lo menos pasa mucho, y es el ejemplo que yo normalmente coloco, ¿verdad? Porque hay personas también que compran baloto. Entonces tú compras baloto, tú ves que ahí dice que tú pagas, ¿cuánto es que cuesta el baloto? Cuesta 8.700. Bueno, no me acuerdo. Entonces, tú compras el baloto, pero te dice, apuesta tanto, IVA tanto, valor total 8.700. O sea que en realidad tú no apostaste 8.700. Igual si tú haces un chance, pasa al señor del chance, tú le dices, ay, mire que tengo una moneda de 500, haga un chance. El chance no lo vas a hacer por 500 pesos, no, porque ahí te sacan el IVA. ¿Bien? El IVA. Tarifas. Hay bastantes tarifas aquí. Bueno, ya hay poco menos. Ya podemos simplificarla en 3 tarifas. Tarifa 0%. Aquí, en cuanto a tarifas, no están relacionados como estos dos componentes, hecho generador y base gravable, que sí están relacionados el uno con el otro. ¿Ok? Las tarifas están simplemente discriminadas de forma aleatoria, o sea, no tienen relación directa con los apartes anteriores. La tarifa general del 19%, la tarifa del 5% por lo general se le aplica a los juegos de suerte y azar, y la tarifa del 0%, que sí es una tarifa que es sobre unas actividades específicas que ahorita vamos a interiorizar en eso. Pero es para que sepamos que existe tarifa del 0%. Y otras que están consagradas en este libro tercero, que es el libro de IVA del Estatuto Tributario, en este artículo 468. Cuando hay alguna pregunta, pues me interrumpen y inmediatamente hacemos la pregunta. En esta descripción de los elementos del IVA, hablamos mucho de los bienes corporales muebles. Bien, entonces, seguidamente les hago una relación entre la clasificación de bienes y su implicación con el IVA. O sea, cómo está ahí el IVA jugando. Entonces, inicialmente podríamos pensar y clasificarlo así, que hay bienes corporales y bienes incorporales. Bien. Entre los bienes, ¿cuáles son un bien incorporal? Todos los derechos, por lo general son derechos. Yo tengo derechos, es un bien incorporal, porque yo tengo derechos sobre eso. Entonces pasa mucho, por ejemplo, con las facturas, es un bien corporal, pasa mucho con las inversiones, también son bienes incorporales. Pero cuando estamos hablando de corporeidad de bienes, ya hacemos otra clasificación, y son los que son muebles y los que son inmuebles. Bien, inmuebles. Con los bienes inmuebles no aplica el IVA. El IVA aplica sobre los bienes corporales muebles, así como nos lo decía la norma. Bienes corporales muebles. Cuando llegamos a los bienes corporales muebles, vemos que hay bienes que no están grabados con IVA, que son muebles, pero no están grabados, y hay bienes que están grabados a tarifas generales o a tarifas establecidas porcentualmente, 5%, 19%, y hay bienes exentos, que es un término que podría ser nuevo para ustedes. Bien. Los bienes grabados, porque aquí en esta definición ya salen 3 tipos de intervención del IVA, bien, con relación a los bienes. Entonces, bienes grabados, bienes no grabados y bienes exentos. Entonces, vamos a mirar en detalle qué caracteriza a cada uno de estos bienes. Los bienes grabados causan el impuesto, por lo general tienen una tarifa
del 5, del 19, ¿bien? Tarifa general o diferenciales. Bueno, las tarifas diferenciales son las diferentes a las 19%, se le conoce como tarifas diferenciales. Se habla en plural, ahorita nada más hay una, pero ha llegado el momento en que teníamos 8 tarifas diferenciales, 5 tarifas diferenciales aquí en Colombia, y no les estoy hablando de hace mucho tiempo, hace poco tiempo pasaba así. Quienes produzcan o vendan son los responsables de IVA y tienen el derecho a descontar ese IVA pagado. Todo lo que se genere con esto, todo lo que generen estos responsables tienen el derecho. Pagaste un IVA, descuéntate. Eso sí, cabe anotar que el derecho aplica sobre el pago de IVA relacionado con el desarrollo del objeto social de forma directa. Un ejemplo, yo vendo teléfonos, hoy estoy vendiendo teléfonos, entonces yo vendo teléfonos, pues yo todos los teléfonos que compre, yo voy a pagar el IVA, porque yo los compro y los voy a vender, o sea, es como una reventa, ¿no? Entonces lo compro mayorista y yo soy la minorista. Ese IVA que estoy pagando es un IVA que me puedo descontar. Bien. Hay otros IVA que pago, como por ejemplo en la factura de la telefonía viene un IVA. Ese IVA yo no me lo puedo descontar. Por ejemplo, si, bueno, ahorita que estudiamos obligaciones financieras, vimos que las comisiones están grabadas con IVA. Sí, yo pago ese IVA, pero ese IVA no me lo puedo descontar. Ese IVA es un mayor valor de lo que estoy haciendo. Si estoy pagando una comisión financiera, un mayor valor de ese gasto financiero. Si estoy pagando el servicio de telefonía, es un mayor valor del servicio de telefonía. Bien, o sea, yo no me puedo descontar todos los IVAs, sino lo que esté relacionado de forma directa con el desarrollo de mi objeto social. Estos IVAs y esa operación que hago de pagar IVA y generar IVA, porque en realidad va en ese orden, para yo poder generar IVA, yo tengo que pagar IVA. Entonces, esa deducción de pagar el IVA y generarlo me puede llevar a tener, y es muy normal que pase, a tener saldos a favor, porque es lo que habíamos dicho hace un rato. Yo sí genero IVA y yo pago IVA como comercializador, como importador, claro que sí. Yo pago un IVA sobre una base, pero cuando voy a generar IVA, muy seguramente lo voy a hacer con una base mayor a ese IVA que pagué, mucho mayor. Y pusimos el ejemplo de los 100 pesos. Yo pago IVA sobre 100 pesos, pero genero IVA sobre 150 pesos. Entonces, muy seguramente voy a tener unos saldos a favor. Y esos saldos a favor son objetos de devolución por parte de la DIAN, ¿sí? Está claro lo grabado. Bienes, servicios grabados. Exentos también causan impuestos. Recordemos que les dije, los bienes exentos son exentos porque la tarifa es cero. En realidad no vas a pagar IVA porque la tarifa es cero, pero no es que no estén grabados, sí están grabados, pero a tarifa cero. Entonces se les coloca otra denominación que se llama bienes exentos. Bien. En un momento determinado les suben la tarifa y ya quedaron como grabados. Pero mientras tengan tarifa cero, se denominan exentos. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, productores y exportadores. Hay una normatividad. Profesora, ¿y cómo yo sé que esto es exento, que es grabado, que es no grabado? ¿Cómo yo lo sé? En el estatuto tributario hay unos artículos que señalan específicamente bienes y servicios exentos. Y hay otros que señalan específicamente bienes y servicios excluidos, o sea, no grabados, excluidos. Lo que no está en un artículo y lo que no está en el otro está grabado. O sea, te dan las salvedades como exentos y como excluidos.
Lo que no esté ahí está grabado. Si vieron cómo es la dinámica de la tributación, lo que no esté ahí está grabado. Entonces, estábamos en los exentos. Entonces, estábamos diciendo de los importadores. De pronto, yo vendo teléfonos aquí en Colombia, pero la norma fiscal me dice que si yo esos mismos teléfonos que hago y vendo aquí en Colombia, los mando al exterior, o sea, los exporto, están exentos de IVA. Entonces, yo voy a tener saldos a favor. ¿Sí ven? Porque ya yo pagué unos IVA. Pero me están diciendo, si los vendes aquí en Colombia, pues generan IVA, pero si los mandas al exterior, vas a tener unos saldos a favor. Entonces, ahí está. Derecho a descontar el IVA pagado. También tenemos derecho los que se trabajen con bienes exentos y derecho a la devolución del IVA por saldos a favor. Bien, y el tercero, que son los excluidos, que no causan impuestos, no están como si no estuvieran grabados, están excluidos, no tienen tarifa. Bien, quienes produzcan o vendan este tipo de bienes excluidos, pues no, son los que están manejando esos tipos de bienes y ese tipo de responsabilidades, porque siguen siendo responsables, pero pues tienen, se ve mucho en actividades como papelerías. Papelería pasa que los lápices son excluidos, los cuadernos son excluidos, pero el resto de cosas son grabadas. Y hay algún otro que sea exento, pero el resto de cosas son grabadas. También pasa mucho en los supermercados, que por ejemplo, lo que no tiene procesamiento industrial, por ejemplo, las verduras, todo lo que no tiene ningún tipo de manipulación, está excluido. Y hay algunos bienes que si tienen manipulación, por ejemplo, el arroz, que lo tienen que trillar, que lo tienen que empacar, que le echan cosas para que no se deteriore, pero está exento. Entonces, porque hace parte de la canasta familiar. Entonces, en los supermercados manejan los tres tipos de bienes. En las papelerías manejan o dos o los tres. Bien, entonces vamos a encontrar así. No es que yo como empresa voy a tener un solo tipo de bien. No, puedo tener los tres. Ya les di dos ejemplos. Cuando una persona trabaja con un bien excluido, pues tiene que reconocer eso que ha pagado como IVA como un mayor valor del bien. Si yo mis bienes son excluidos de IVA, definiéndolo como en una sola actividad, todo IVA que pague es un mayor valor del bien. Así sea un inventario, así sea propiedad, planta y equipo, así sea costo del bien o del inventario que estoy haciendo o del servicio que estoy pagando. Y por supuesto que ellos no tienen derecho a devolución de IVA. No tienen derecho porque ellos no generan IVA. Bien. ¿Preguntas? ¿Se fueron o están? Bueno, creo que alguien respiró ahí. Efectos de ser responsables de IVA. IVA pagado en la compra de bienes y servicios es un IVA descontable. Saldos a favor que se originen en declaraciones de IVA, pues dependiendo de la naturaleza del responsable, tiene derecho a la imputación o devolución o compensación con tres conceptos: imputación, devolución y compensación según el caso. Bien, por saldos a favor. Y de acuerdo a lo solicitado, porque esto tiene que solicitarlo el contribuyente. Por lo general, lo que se hace es, se pide devolución del IVA. Bien. O si está viendo algunos periodos anteriores, puede hacer una imputación o una compensación. Depende el caso. Por eso dice ahí, depende el caso y depende de la solicitud del responsable. Y la obligación a llevar libros de contabilidad, porque los libros de contabilidad son la prueba fehaciente para efectos de IVA. Bien, ahí está. Todo queda sentado en los libros.
Por eso, entonces, en nuestra contabilidad, cuando ya estamos mirando una discriminación a nivel de auxiliares contables, lo mejor es hacer una discriminación que tenga cabida toda la gama de bienes y responsabilidades que amerita este impuesto. Entonces, una recomendación que se le hace, perdón, si yo genero IVA a diferentes tarifas, aquí tengo, yo genero a tarifa del 5, pero también genero a tarifa del 9, pues crea un auxiliar para cada tarifa, para cada tipo de bien que genera diferentes tarifas. De igual forma, para el IVA descontable, pues yo discrimino qué fue al 5%, qué fue al 19% y qué transitoriamente voy a llevar a la cuenta de IVA, pero que muy seguramente no me lo voy a poder descontar. Bien, como comprar insumos de papelería, por ejemplo, si yo me dedico a la venta de teléfonos y yo compro resmas de papel, lapiceros, marcadores, un tablero, no sé qué, y algo de eso está grabado con IVA, sepa que yo ese IVA no me lo puedo descontar, porque eso, ¿qué relación directa tiene con la venta de teléfono? Bien, entonces como que llevarlo a una cuenta aparte, porque de esta forma, como la contabilidad es la prueba fehaciente del impuesto sobre las ventas, entonces cuando llegue el momento de hacer mi declaración de IVA, que se puede hacer cada 2 meses, cada 4 meses, ahora cada año, también se puede hacer el IVA, depende a las características propias del ente. Entonces, óigame, la contabilidad es mi mano derecha para tener esa claridad y poder llegar a la rama fiscal sin ningún problema, o sea, hacer mi declaración sin ningún inconveniente. Bien. Bueno, entonces vamos a estudiar estos casos. Ya estos están aquí, esto ya para terminar. Entonces ya ellos están desarrollados. Yo quiero, vamos a ver quién está conectado. Si me salgo y se sale de la pantalla. Quiero que alguien voluntariamente me analice este hecho económico. Quiero que lo hagan ustedes, porque cuando hacemos este tipo de análisis es cuando más aprendemos. Si yo se lo describo, muy seguramente a ustedes les va a quedar claro, pero van ustedes a hacer el hecho y entran las dudas. Pero si ustedes hacen ahora el análisis, muy seguramente van a incorporarlo de forma más rápida, más fácil. David. O ¿a quién fue otro que vi? A Valentina. En voz alta. ¿Quién dijo miedo? Háganlo. Bueno, de antemano les digo que yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Aquí está la presentación, pero ustedes tienen que tirarse a la piscina sin olas, sin agua si quieren. Esto es muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada. Quiero que lo analicemos. ¿Quién se ofrece? Kelly de Subiría también está. También está, creo que Giovanna. Giret. Por favor, no me dejen mal. ¿Por qué no se atreven? ¿O fue que se fueron? No me he dado cuenta. Profe. Sí. Bueno, profe, en el estudio de este caso es una compra que la compañía Andares es responsable de IVA, agente retenedor y gran contribuyente.
con domicilio en Cartagena. Compra créditos 30 días, mercancías por valor de 1 millón a una empresa responsable de IVA con domicilio en Cartagena. Las mercancías compradas se encuentran grabadas a la tarifa del 19%, o sea, que te tiene IVA. Bueno, aquí en este caso, obviamente como es una compra, se colocaría mercancía no fabricada. Se le sacaría el IVA descontable del 19%, tiene una retención en la fuente. Sí, una retención en la fuente. También tiene RTICA porque dice con domicilios a Cartagena y obviamente proveedores nacional. Bueno, ahí en ese caso el valor de la mercancía sería 1 millón. Como no tiene descuento, quedaría en 0, que sería con un valor total neto de 1 millón. Se le agrega el IVA del 19%, que sería 190.000, y el valor de la factura del total quedaría en 1.190.000 pesos. Bien. Aquí en este hecho económico, gracias Kelly, aquí en este hecho económico hay que adicionar algo y para eso estamos. Entonces dice que esta compañía Andares es agente de retención y es un gran contribuyente. Bien, hay un concepto que todavía no habíamos tocado y que lo vamos a tocar ahora, y es con relación a la retención en la fuente a título de IVA. ¿Por qué? Porque el IVA también se recauda por ese mecanismo de recaudo, valga la redundancia, que es retención en la fuente. Bien, entonces este gran contribuyente le compra a una empresa que es responsable de IVA con domicilio en Cartagena, normal. Pero esta señora gran contribuyente es quien, como es quien compra, es quien practica las retenciones en la fuente. Bien, y es la que le va a practicar retenciones en la fuente al vendedor, así como está estipulado acá. Los grandes contribuyentes, cuando estamos hablando de IVA, específicamente de IVA, los grandes contribuyentes le hacen... ¿Se salió la presentación? Sí. Ni la comparto. Los grandes contribuyentes le hacen retención a los del régimen común. Esto sería régimen común o responsable de IVA, y este sería un gran contribuyente. Entonces aquí vamos a insertar la retención en la fuente. Vamos a ver si vamos a bien a pasarnos, porque este es como una foto. Vamos a pasarnos al Excel y lo hacemos. Yo quería que llegáramos ahí. Aquí tengo sus correos electrónicos. Es un trabajito bueno que me toca ahora con ustedes, con todos, contaduría general. Bien. Están diciendo, vamos a trasladar para acá el hecho económico. Entonces el comprador me dicen que es Andares Limitado, ¿cierto? Y el vendedor compra crédito a, aquí no dicen, a una empresa, o sea que este es XY Limitada. ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien. Este señor tiene características fiscales de, por supuesto, agente de retención. Este
El señor también es agente de retención. O sea, por el solo hecho de ser una empresa, todas las empresas son agentes de retención. Bien. Este señor es responsable de IVA. Es responsable de IVA. Este señor es gran contribuyente. Este señor es otros contribuyentes. Bien. Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, primero decirle que esta clasificación de grandes y otros es para efectos de renta. Pero ahí coge, esa clasificación la coge IVA. IVA dice que los grandes contribuyentes que le compren a otros contribuyentes, o lo que se decía antes, personas del régimen común, tienen que aplicarle retención en la fuente a título de IVA. Bien, entonces así como nos lo vino y nos lo dijo Kelly, pues aumenta el inventario, ¿cierto? Aumento del inventario por 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. ¿Y qué hay acá? Aquí hay un aumento del ingreso. Ingreso por venta por 1 millón de pesos. En el comprador hay un IVA, pero este IVA es descontable, ¿cierto? ¿Cierto? El vendedor también tiene IVA, 2408, pero es un IVA generado. Vamos a ampliar un poquito acá. Es un IVA generado. Vamos a ponerle para que sea más claro que esta es la partida débito y esta es la partida crédito. Esta es la partida débito y esta es la partida. Ay, ¿qué fue? Bien. Entonces ahora vienen las retenciones. Este comprador le retiene primero por compras. Entonces él dice, bueno, este señor es contribuyente, retengámosle sobre la tarifa del 2.5. No es por renta. Entonces cuando estamos hablando de codificación en la 236540, esto es a título de renta y el concepto se llama compra. Vamos a poner aquí renta. Renta. Retención en la fuente, pero por renta. Bien. ¿Y este señor de acá qué hace? ¿Quién reconoce? ¿Quién lo recuerda? Bien, por renta. Anticipo de impuestos. Este señor le vuelve a retener, entonces ahora es por ICA. Fuente, pero por ICA. Y también por el concepto de compra. La tarifa es la tarifa de retención en la fuente del 7 por 1000, ¿cierto?
Señor, ¿qué hace? ¿Qué registra? Un anticipo también. También lo lleva a esa misma. Lo único es que la una es, no es 53, problemático. Aquí me estoy equivocando. Ustedes no dicen nada. No dicen nada. 15, ahora sí. 25, 18. Retención en la fuente. No sé si sea, voy a poner, habrá anticipo, pero vía retención en la fuente. Ya sabemos que hay dos tipos de anticipos. Anticipo. También es anticipo. ¿Ya? La viene la 2367, que es la retención en la fuente, pero por IVA. También por el concepto de compra. Aquí todos los conceptos de retención son por compra. Bien, estamos hablando y vamos a buscarla para que ustedes que la visualicen también. Ya les comparto. Me vine para una. Estoy buscando aquí, porque esa, el día que vimos, el día que estuvimos mirando la tabla de retenciones en la fuente, no vimos la de IVA. Entonces la busqué acá, aquí está. Bien, entonces dice, están viendo la página de actualícese.com, que dice que por la Ley de Crecimiento 2019 la tarifa de retención en la fuente por IVA podrá ser hasta del 50% del valor, de acuerdo a lo que discrimine el gobierno. Bien. Si lo están leyendo, digan algo. Sí, profe. Hay dos páginas que son las que más información como que verás maneja, y es la de actualícese y la de gerencia. Bien, entonces nos están diciendo la retención podrá ser hasta el 50% del impuesto que, de acuerdo con el porcentaje del gobierno en cuyos pagos en los que no exista la retención en la fuente especial, que se establece mediante el decreto reglamentario para una tarifa del 15%. Bien, entonces podríamos aplicarle, que vamos a aplicar la tarifa del 50%, siendo el 15% la tarifa general. Entonces, miren aquí antes de irnos a nuestro ejemplo, fíjense cuál es la base gravable de esta retención en la fuente, que es lo particular también acá. Mientras allá estábamos hablando de una retención en la fuente sobre
el valor del bien, o sea, la base gravable era el valor de los bienes. Aquí estamos que la base gravable, ¿cuál es? El valor del IVA. ¿Sí lo están viendo? El valor del 15%, estos 28.500 es sobre el valor del IVA, sobre el valor del IVA. Entonces, a tener en cuenta ese detalle. Volvamos. El señor le dice, hay que practicarle retención en la fuente sobre IVA por el 15%. Y este señor, que lo está también teniendo como anticipo, retención en la fuente, ¿no? ¿Sí ven? Hagan algo, proveedores. ¿Cuánto le voy a yo a entregar a este señor? Le voy a entregar el valor de los bienes más el IVA menos la retención. Ese es el valor del cheque que le voy a entregar. ¿Y cuánto va a recaudar este señor por clientes? Va a recaudar el valor de su mercancía que generó menos los anticipos que ya le dio al Estado, al municipio y al Estado. ¿Preguntas? 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 Bueno, entonces no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 7 de la noche. ¿Ok? Pasen un descansado, armonioso fin de semana en casa con mucha prudencia y con las alertas prendidas. Chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao.